Una vida con propósito es el tema general. Y el propósito para hoy es, fuiste creado para ser como Cristo. Lo hemos estado diciendo ya anteriormente. Y el tema de hoy es transformado por la verdad. Transformado por la verdad. Marcos 4:4 dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, tenemos que entrar en una relación personal con Dios para poder ser transformados. Entonces, la verdad nos transforma. La verdad nos transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras por la verdad. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras por la verdad en nuestra vida. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús en Juan 17:17. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacernos como Cristo. Para llegar a ser como Jesús, debemos llenarnos de la palabra, en nuestras vidas, llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Para ser como Jesús. Según Tesalonicenses 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es 2 Timoteo 3:17. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Necesitamos conocerla, necesitamos entenderla, necesitamos asimilarla, necesitamos responder a ella. Juan 6:6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir el propósito en tu vida. Propósito de Dios en tu vida o en nuestra vida. La palabra de Dios es ese alimento espiritual que nos va a dar fuerza. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, debo aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Que toda la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en nuestras vidas. Ella debe dirigirnos, guiarnos y afirmarnos. Muchos de los problemas ocurren porque se fundamentan las decisiones en factores de autoridad no confiables, filosofías, en orientaciones empresariales, etc. Hay que presentarla a la luz de la palabra de Dios. Cuando tengas que, en Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, y él es escudo a los que en él
esperan. Qué tremendo, ¿no? Él es escudo. Él nos ayuda. Cuando tengamos que tomar decisiones, preguntémonos, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? 2. Debemos asimilar esa verdad de la palabra de Dios. No solo se debe creer en la Biblia, debe llenar nuestra vida de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarnos con la verdad. O sea, porque va a haber esa sensibilidad, esa disposición. Leer la Biblia a diario mantendrá al alcance la voz de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es necesario reflexionar en lo que nos dice la Biblia. Alimentarlos. Ningún otro hábito puede lograr la transformación. Son asombrosos los beneficios por meditar en la verdad. Nos está diciendo aquí, ¿no? El Salmo 19 del 7 al 10 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Veamos lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ella misma, ¿no? Para que lo entendamos. O sea, si no tenemos ese hábito, esa disposición, pues va a ser más lento el crecimiento. 3. Se deben aplicar los principios. Hay que aplicar esos principios que nos dice la Biblia. Dice, es completamente inútil todo lo que se haga si no se practica. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. La bendición de Dios viene por obedecer la verdad. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él, los amó hasta el fin. Nos sigue amando. Para algunas personas puede ser difícil e incluso doloroso el practicar la verdad. No ignoremos eso. La palabra de Dios saca a luz nuestros motivos y señala nuestros defectos. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. La mejor manera para llegar a ser hacedor es dar un paso de acción. Es decidir caminar en esa línea, en ese rumbo que nos está marcando el Señor a través de su palabra. Muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no le hacemos caso. Nada más lo leemos, pero no se le hace caso. Es como si alguien está enfermo, le dan una medicina, pero no se la toma. Tuvo la medicina en la mano, pero no la tomó, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con la verdad, con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? Hay que poner atención a ello, reflexionar y decidir. Que Dios nos bendiga.